Bueno, gracias. De vuelta, un gusto, un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Y hoy no voy a hacer la pregunta de qué fue lo que sucedió la semana pasada, el miércoles, nada, para que no tengan que afligirse con tiempo. Espero que hayan recordado lo que aprendieron la semana pasada, ¿eh? Esa es mi confianza total. Pero voy a hacer lío por el otro lado, entonces la idea para mí fue interesante. La vida en Cristo, exégesis y exposición de Efesios, capítulo 10, vivir con responsabilidad como hijos de luz. Ese es el capítulo que hoy nos toca. Entonces, y quise empezar de otra forma, como siempre, y arranqué de este lado. 5 semillas, conferencia misionera. A ver, ¿quiénes se la recuerda? Bien. Bien, ya tenemos la palabra de Dios, la primera semilla. Vamos con la segunda. Fe, muy bien, Graciela. Vamos con la tercera. La acción del Espíritu Santo y las obras. Ya me comenzaron a mezclar, ¿eh? Voy a traer a Leo de vuelta, ¿eh? Las buenas acciones le llamó él, ¿eh? Él le llamó las... No eran obras, eran las buenas acciones. Él enfatizó esa parte, aunque muchos la negociarían con buenas obras, pero bueno, no voy a pelear tampoco porque total es él. ¿Ah? Sí. Está grabado. ¿Está grabado? Está bien. Lo voy a volver a ver solo para corregir. Pero en la próxima predicada le hago el cambio. El último tema, ¿fue claro o no? ¿Estaba grabado también? Sí. Dinero, ¿y cuál sería la última? Nuestra vida. Okay, Dar la vida. Dar la vida, ok. Nuestra vida. Nuestra vida. Nuestra vida es una semilla. Uh-huh. Bien. Bueno, era solo para poder recordar esta parte. Y como estamos hoy, Norita fue también muy animadora. Vamos a ver lo que serían de las 95 tesis, cuáles serían los 5 elementos que estaban. ¿La fe? A ver. No, primero la palabra. Solo la palabra. Hacen silencio, ¿eh? Hacen silencio, ¿eh? Solo la fe. Solo Ok. la gracia. Pero bueno, acá es donde me encanta, ¿eh? Porque yo quiero tratar de darle un orden y todos ya me empezaron a tirar, pero no voy a quitar el orden, voy a quitarle el orden y voy a seguir el ritmo de ustedes. Entonces la segunda sería la escritura, la tercera sería solo Cristo, cuarta, La gracia. ahí estamos, No, solo la gloria solo para Dios. solo a Dios la gloria. Bien, entonces quise combinar esto para tratar de recordar, porque la siguiente pregunta ya no va a ser tan amigable. Esto fue, y puede ser. Le hice este ambiente para darle un poquito de emoción. Entonces, ¿alguna vez como cristiano has sido acusado de legalista? Chao, buenas noches. Sí. ¿Recontra? Sí, viene recontra. ¿Y cómo se han sentido? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo? Ejemplo de situación. Ustedes son los que mandan, ¿eh? Yo solo hice la pregunta, ¿eh? Ustedes son los que mandan. ¿Puedo decir una cosa? A ver. Los días pasados con una amiga Ok. cristiana que no pertenece a esta congregación, tuve una conversación muy profunda que me dejó muy inquieta y todavía sigo con inquietud. Ok. Respecto del dinero, o sea, el diezmo específicamente. Ok. Que Diezmo, además, ok. el otro día Leo, Ok. cuando habló, estuve como muy atenta y con ganas de más, porque también es cierto que yo no escucho mucho desde el púlpito enseñanzas sobre ese tema. Entonces, Ok. bueno, fui a la palabra, por supuesto, y ella justamente me hablaba de legalista porque decía que ya el diezmo no corre más porque desde Jesús ya está, que eso pertenecía al exterior, y yo le decía que me parece que no, bla, bla, bla. Bueno, y estuve como estudiando y analizando con una persona también muy profunda en la palabra, pero me encantaría a mí, desde IPSI, tener claridad sobre el tema. Está bien. ¿Pero te dijo legalista? Sí, ¿O te planteó? que eso ya era de la ley. Entonces que me dijo justamente que si yo, digamos, defendía tanto el tema del diezmo, es porque era legalista.
Bien, vamos. ¿Alguien más? Cuente su experiencia. ¿Qué iba a decir usted? Nada. Sí, estoy bien, me quedo tranquilo. Esa oportunidad, ¿Ah? entonces esa oportunidad mía de vos sos un legalista. Ok. A ver, ¿qué te pasó a ti, Cristina? Por causa de los matrimonios que no son matrimonios y no sé, que están en pareja. Ok. Entonces me trataron de legalista porque yo voy hacia lo que el Señor o la palabra del Señor nos enseña en cuanto al matrimonio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero ahora no es necesario eso, ahora conjuntarse está todo bien. Ok. Eso es legalismo, sí hablamos de matrimonio. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo que está pasando? Sí, David. A mí lo que me pasa es que tengo diferentes amigas de diferentes iglesias. Ok. Diferentes amigas, diferentes iglesias. Vamos por ahí. Bien, vamos. Pentecostales Ok. y de esta Matea, ¿no? Con esta Matea no tanto, pero las pentecostales, Zafamos entonces. vamos ahí porque ellos son de mucho estudio. Pero las pentecostales que no son de tanto estudio y son más de espíritu, más de Ok. espíritu, Ok. cuando vos le querés explicar algo referente a la palabra, siempre salta diciendo, ya te volviste legalista. Y al principio me enojaba, pero ahora, hoy por hoy, entiendo que ellos no tienen ese entendimiento. Que Ok. se va a pasar lo emocional y lo espiritual, y cuando uno quiere explicar la palabra, yo siempre le digo, pero nosotros vivimos por la palabra, le digo, este es nuestro manual. Le digo, si yo voy a hacer lo que yo pienso emocionalmente, o creo que puede ser espiritualmente, pero me ganan las emociones, no está bien. Bien, eso es lo que ustedes han vivido, pero ¿cuál sería para ustedes una definición de legalista? Porque vamos a entrar por esa vereda un poquito. Necesito causar esto. ¿Cuál de ustedes sería su criterio para entender legalismo? O cuando le dicen que usted es legalista, ¿qué sería? ¿Ah? Puede ser lo contrario de la gracia. Ok, lo contrario de la gracia. Bien, vamos. Para mí es una persona que no se le puede discutir sobre la Biblia. Es muy legal y opina. Ok, vamos. ¿Qué más? Tiene que ver con la ley. Con la ley, con lo ok. legal, y el ista como dentista, oculista, como la especialidad en su caso. Ok, Algo más hueco, como si fuera que la ley sería lo importante y no el contenido. No va la persona legalista cumple con, qué sé yo, distintas imposiciones de la doctrina, pero no tiene ese contenido qué sé yo, de amor, de entrega. No se basa en yo no peco, yo no peco. Todavía no he podido entenderle qué dice sobre el legalismo. No le entendí bien lo que decía. Esa es la cosa artificial. La cosa. Y realmente yo no sé usar bien el tema de la Biblia acá en el celular, aunque la tengo. Entonces esta señora empezó a hablar, pero bueno. Está bien, esta señora dijo, empezó a decir, legalismo es... Ok, bueno, vamos primero entonces buscando el diccionario, que es mi primer punto de referencia, punto de partida, ¿está bien? Es legalismo, tendencia a aplicar literal de las leyes. Esa palabrita es interesante, literal, sin considerar otras circunstancias. Esa es la general. Formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Voy a caminar sobre esto un poquito porque creo que el capítulo 10 nos va a dar bastante en ese sentido, pero pensando un poquito más, me fui a estudiar un poco y a leer un poco más. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien Dios dio la ley. Esa es la primera idea. Cuando yo empiezo a hacer lo mío y empiezo a tomar yo las regulaciones de la ley, ya no es la ley de Dios la que está dirigiendo o gobernando, y está asociada al espíritu con lo que se hizo la ley. Porque Dios sí sabe el por qué se hizo la ley y para qué la está poniendo. ¿Se entiende? Y si yo la estoy manejando a mi criterio, entonces ya no está. Primera idea. Sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. Vamos a la segunda. No hay amor, gozo, vida. Un tipo de mecanismo para mantener la ley, al que llamamos externalismo. ¿Qué significa? Exactamente.
Entonces, en esa línea, vamos a lo último, implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Entienda esto. Ahora, traje todo esto para empezar a conversar porque el capítulo 10, insisto en este sentido, tampoco es viga o paja. ¿Se recuerdan de esa predicación? Sí. Que a veces estamos nosotros viendo a la gente o nos están viendo dependiendo de la viga o de la paja que nosotros estemos manejando. Tampoco es ese criterio el que quiero usar. No quiero entrar en el legalismo ni tampoco quiero en el de juzgar en este sentido. Pero creo que para mí es interesante este capítulo porque me hizo pensar, Pablo continúa exhortando a sus lectores a vivir de una manera, ¿qué? Responsable, y ahí me paró. Porque los temas que desarrolla el capítulo 10 son temas de nuestra forma de conducirnos, de cómo tú te conduces y cómo yo me conduzco. Entonces, en esa línea es donde todo el tiempo nos tenemos que poner ante el espejo. Y tenemos que vernos todos los días. Y responsablemente tenemos que decir, no voy bien o sí voy bien. Pero tampoco puedo caer sobre el legalismo y tampoco voy a decir si los otros los hacen, yo no lo voy a hacer. Yo zafo. Se entiende la idea con el espíritu que quiero tratar de que conversemos estos temas, porque son muy personales. Cada uno va a sentirse dentro de esto que nos está enseñando el libro y el material que nos está enseñando. Si no hiciste una autocrítica, yo me pasé orando y diciendo, Señor, no sé qué voy a enseñar, si todo el tiempo tengo cosas que tengo que estar corrigiendo en mi propia vida. Se entiende, porque va a ser muy fácil hablar de esto, pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estoy yo viviendo la vida cristiana? Entonces, desde esa plataforma de gracia y de amor quería que entendiéramos bien estas palabras para entrar y entender todo lo que sería. En Efesios 5, del 1 al 21, Pablo continúa con su larga exhortación que comenzó en 4.1, que es decir, los efesios andan ¿en qué? En la luz. En la luz de su llamamiento. No quise entrar tampoco en la palabra de llamamiento, porque eso sería desarrollar un tema completo. Pero cada uno de ustedes ha sido llamado a ser luz. Cada uno de ustedes ha sido llamado a ser como Cristo. Desde el inicio del libro nos enfatiza eso. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, todos los días, a cada momento, yo tengo que estar mirándome y diciendo, Señor, ¿cómo estoy delante tuyo? En esa línea, entonces yo ya puedo pensar en la estructura del capítulo y él lo va desarrollando en temas que son bastante profundos. La inmoralidad, el pecado, la virtud, el castigo, la vida y la manera de vivir. Mire cómo él hace el desarrollo de toda la presentación de lo que es el capítulo del libro de 4 del versículo 22 hasta el 5.9, 5.10 más o menos. Entonces, la idea inicial es esta. Y para poderlo desarrollar, como dije, vamos a tener que interactuar. Entonces, entremos en esta línea. Entonces, a los Efesios, a quienes Pablo escribía, ¿eran creyentes? Sí, esto fue lo que aprendimos en el capítulo 1, cuando Nora nos enseñó eso. Pero, ¿qué quiere decirme esto? Es la parte que quiero tratar de decirle. Que me habla a mí. Entonces, si le está hablando a los Efesios, estaba escrito para un grupo de creyentes. Usted le está hablando. Me está hablando a mí. Me está diciendo puntualmente, vamos a hablar de inmoralidad. Eso quiere decir, oh, no, perdone, inmoralidad no, porque yo ya acepté a Jesús. No vamos a hablar de pecado, no. De castigo, no, si yo ya soy salvo por gracia. ¿Se entiende? Hacia esto, entonces, pero recuerde lo que dice Efesios 1, a los santos y fieles. Esto me lleva al inicio con lo que se empieza, que somos responsables. Nos tenemos que hacer cargo. No es para que otro se haga cargo. No va a ser el vecino, ni el pastor, si él predica o no predica. Eso no tiene nada que ver. Yo me tengo que hacer cargo. Pero somos comunidad, y acá agrego ese elemento siempre importante porque somos comunidad. Entonces nos apoyamos y nos animamos mutuamente. Que en el desarrollo del capítulo final, en el 10, habla sobre eso. Pero no voy a espoldear en la parte final. Entonces, si entendemos eso, la inmoralidad, según Andrew Lincoln, los cristianos que son gentiles en el sentido étnico son exhortados a no vivir como gentiles. ¿Qué quiere decir eso?
que no eran judíos, porque ya recordamos el contexto de lo que eran las personas de Éfeso y su nacionalidad y su procedencia de raza. Entonces, hacia ellos, entendiendo eso, entendiendo ese detalle nuevamente, que ya lo hemos hablado en los capítulos anteriores de Efesios, Dios tiene misericordia y gracia de nosotros, que nos acepta así como somos, no habiendo sido de raza judía, somos gentiles, y por eso es que dentro de la iglesia también se aplica eso. ¿Se entiende? Entonces él dice, Pablo, que surge del 2.11, donde la iglesia es descrita como una nueva creación, como una nueva persona que reemplaza las dos viejas etnias de Israel y de gentiles. ¿Cuál es la nueva? La iglesia. ¿Por qué? Basado en Cristo. Basada en Cristo. ¿Y por qué? La comunidad. ¿Por qué? Porque ya la diferencia es tener a Cristo o no tener a Cristo. O sea, ser una nueva Sí, creación. porque nosotros somos la nueva creación, pero ¿cuál sería? Somos la novia. Recuérdense que nosotros somos la novia. En esta cosa el masculino y femenino no cuenta, ¿eh? No nos aplicamos por esa parte, ¿eh? Pero somos la novia. La amada, por decir. Ajá. El amado. El amado, la amada. ¿Se entiende? Entonces, esta es la nueva creación. Entonces, y esta parte nos acepta Dios a pesar de que somos seres humanos que podemos fallar, que podemos pecar. ¿Se entiende? Y Él nos acepta igual. Vamos entonces, la inmoralidad es un pecado tanto más terrible por cuanto desfigura y tergiversa uno de los más preciados dones de Dios al ser humano, el amor humano, y la rebaja a nivel de la bestia. Y dentro de esto era empezar a ver no quiere decir que cuando hablamos de inmoralidad Dios esté feliz. ¿Se entiende? Entonces también por eso vuelvo a insistir en que esta es nuestra responsabilidad, que nosotros debemos de caminar sobre ella. Entonces nosotros debemos de estar atentos porque a Él no le agrada tampoco. Y lo describe claramente. Entonces dentro de esto Él hace mención la obra de la inmoralidad, el impacto que tiene en tu vida y el impacto que tiene en mi vida. ¿Se entiende? Aunque si es por gracia y todo lo que quiera, deja huella, deja rastro la inmoralidad. Y nosotros tenemos que estar constantemente en ese proceso trabajando para que nos restaure en esto. ¿Qué se refiere con Sí. la inmoralidad a la inmoralidad sexual, Todos los etcétera? tipos de Todos los inmoralidad. tipos. Claro, O la sea, rapiña. Mentir, La avaricia. todo es moralidad. Lo interesante del autor, cuando no sé si estás leyendo el libro, pero lo que él trata es de abarcar a todo en un solo paquete. No quiso entrar en detalle cada uno porque lo fue manejando en los siguientes bloques. Pero al generalizar, él marcó la inmoralidad como todo. Y hay un momento donde se regresa a hablar de inmoralidad en la sexualidad. Pero inicialmente él metió todos en un solo paquete para que no dijéramos después, bueno, yo zafé de porque en este no aparezco. Entre comillas, con pensamientos frívolos como los paganos. Pensamientos Frívolos. Sí, esa es Bueno, una- pero Que claro, que ahí es donde empieza el desglosamiento de esto. Por eso es que él primero lo que quiere enfatizar es de que cualquier manera de inmoralidad, sea financiera, sea sexual, sea de mala, lo que fuere, cualquiera, te afecta. No es que quedamos limpios. Y sí, también Sí. dice que viene de la naturaleza pecaminosa. Y entonces ahí habla de la nueva naturaleza. Pues. la lengua. Entra en todos y es en esta parte lo que trate de abarcar. El Salmo 38 dice, nada hay sano en mi carne. ¿Qué me está preparando? A causa de tu ira. ¿Por qué? Ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? A Él no le agrada. Lo que quiero tratar de poner la base en esto es de que aunque hay gracia, debemos de ser responsables del pecado que es de nuestra vida espiritual. Eso es lo que quiero dejar de base. Sí. Se me venía a memoria esto cuando hay una parte que va a entregar la ofrenda Ujú. y dijo, mirá, si tenés algo con tu hermano, dejá la ofrenda ahí. O sea, arreglate con tu hermano, ponete de acuerdo. O sea, Ujú. prioriza
más que la ofrenda o entrando en lo legal o lo religioso, que Va. ¿estás de acuerdo con tu hermano? Ahí estamos hablando, ¿se entiende la idea? Es yo ser responsable. Porque yo igual, yo soy responsable dando la ofrenda y dando el diezmo, lo que fuere, no me afecta. Yo soy responsable porque Dios lo ha puesto sobre una manera de adorarle a Él, ¿sí? Yo soy responsable, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo está mi vida espiritual en relación también al resto. Entonces, en esa línea sí. Hay que ver por qué el autor eligió esa palabra. A mí me genera confusión, porque podría haber dicho pecado y roba. Habla del abandono, lo vamos a ver más adelante, el robo, Okay. La apropiación del trabajo honrado, no Es- procurar cubrir la propia necesidad, sino tener en cuenta a los demás para que la necesidad de las demás sea satisfecha. Son todos versículos que vamos a ir viendo, ¿no? Dentro, La conversación obscena, todo eso, lo vamos a ir viendo. Bueno, ya entramos a la idea básica. Por lo menos era entender el impacto que tiene en nuestra vida espiritual. Aunque seamos cristianos, no estamos exceptos primero, y aunque somos cristianos, debemos de estar trabajando en eso. Eso es lo que quería dejar como la primera parte. Por eso es que, ¿cuáles pues son algunos de los efectos nefastos de la inmoralidad en la vida de los creyentes? Un montón. No vamos a entrar en detalle porque eso generaría, pero la culpa, parte... por ejemplo, o sea, vos pecás y decís, bueno, no pasa nada, pero uno sabe que uno hizo el mal. Entonces, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista, ¿no? Uno quiere escaparse, esconderse. El libro nos dice que tenemos consecuencias externas e internas. Ok, Es ahí. la ruptura momentánea de mi relación con Dios. Claro. Ok. Momentánea. ¿Por qué? Porque sabemos que rápidamente volvemos al trono de su Perturba tu gracia, relación, pero el pedimos Señor... Ahora- perdón y el Señor restaura. Vamos bien en este sentido. Por lo menos ya tomamos conciencia y ya estamos evaluando y empezando a medir los diferentes niveles de... Pero lo que quería era plantar esta idea. No ser específico porque el material mismo, y acá es donde entro a lo siguiente, es nosotros mismos tenemos la llave. Tenemos la llave nosotros para poder encarar o no encarar la inmoralidad. ¿Se entiende? Y dentro de esto entonces vamos a compartir algunos ejemplos y acá es donde él empieza a hacer el desglose ya más detallista. Él entra hablando de pensamientos frívolos. Ahora, para mí, vuelvo a decir, lo teórico está muy lindo el contenido, pero se sugiere la falta de propósito, sentido, pero ustedes, ¿dónde encontraron esto de pensamientos o de que no tiene propósito? ¿Cómo podemos ver la inmoralidad o cómo podemos ver el pecado, si quisiéramos usar esa palabra que nos hace más comodidad? Entonces, en pensamientos frívolos. ¿Qué sería decir? No, un ejemplo, ¿cómo pongamos ejemplos? Porque así vamos encontrándole la más, ¿Cómo? Un pensamiento Sí, vamos a ponerle ejemplo. Superficial, o sea, mi vida no es profunda, me baso solamente en... Ok, vamos a un ejemplo, ¿cómo sería? En tener esto, lo otro, no... en tener. Cuando hablo mal de alguien o opino, Ok, capaz no lo digo, pero lo pienso, si hizo tal cosa, sí. debe ser tal Bueno, otra. cuando algo es algo frívolo, es algo superficial, quiero ver las redes sociales y quiero ver tantos likes, qué me ponen, qué yo me ponen, a quién estoy alimentando. Tiene que ver con la vanidad. A mí mismo, ahí vamos hablando. Entonces estamos encontrando. Yo quiero que disfrutemos esta clase de esta manera. Encontremos nosotros las palabras útiles que son, no la teoría del libro muerto. Cosas con las cuales, volviendo a decir, ¿por qué a veces te tildan de legalista? Precisamente porque cuando vos, pero te hablo a mí, ¿no? Te parás en esa parte, hoy de por sí vivís en una sociedad que de forma masiva, la manera de pensar es recontra superficial. Entonces, cuando vos como cristiano querés vivir de esa manera, tenés una iglesia un tanto extraña que va por los likes y no por lo que realmente tiene que dar. Entonces vos pensás de esa manera estúpida, pues
una manera estúpida, que te genera cosas sin darte cuenta. Un like, uff, bien, vamos con las endorfinas para arriba, subimos, me hace, me motiva, pero es una droga. Ahora, cuando vos lo haces sencillamente por las cosas que haces como cristiano, no es que las estás midiendo en esos términos, ya tu pensamiento deja de ser frívolo y hay una intencionalidad ahí atrás que debería ser buena. Entonces, muchos piensan así, entonces alimentan el ego, entonces la gente me quiere, mi iglesia está llena. Hay gente que piensa de esta manera, y piensa en números y no en gente. Y en lo que esa gente necesita oír y generan ese tipo de pensamientos. Ahora le encontraron lo que ya significa pensamiento frívolo dentro de la forma práctica. Vamos a lo que sería ignorancia dominante. ¿Qué podrían ustedes percibir como ignorancia dominante dentro de esos conceptos que él marcaba o dentro de nuestra misma de inmoralidad? Ignorancia, cuando se refiere acá, no es en la ignorancia de no haber leído libros, por ejemplo. De conocimiento. Es la ignorancia del conocimiento de Dios. ¿Ve? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo vemos? Ignorancia consciente de la voluntad de Dios. Ignoramos la que la palabra nos advierte. O sea, vos decías, tenemos que ser responsables. Entonces la palabra nos advierte de cosas que, si seguimos ese camino, es camino de destrucción. Entonces tenemos que saber ser responsables. En el estudio de la palabra nos saca la ignorancia espiritual. Sí, vamos. Pero, espera. Voy a él atrás. Yo creo que la ignorancia dominante es lo que la palabra dice en otros términos, el ser, como es sabio en sí mismo, no. El consejo en su propio, sabio en su propia opinión. Ok. Volvemos al foco de algo que fue interesante para... Espera, ahora va Débora y después va vos, Lucas. Si nosotros... Yo justo hoy pensaba en que el libro me está hablando a mí. Ok. ¿No? Entonces, ¿cómo apropiarse de lo que nos está diciendo? No cayendo en esto de hay cristianos que, o hay, ¿no? Ok. Entonces, hablar, a ver qué me está diciendo a mí y qué yo puedo sacar de esto, en mí. ¿Qué Dios me está hablando, me está recordando, me está... Entonces, si nosotros logramos, por ejemplo, la vida de la iglesia y ser ignorante, consciente de la voluntad de Dios, por ejemplo, si Dios me dice que la envidia es un pecado y yo envidio a mi hermano, bueno, yo ahí estoy haciendo una ignorancia consciente, o sea, voluntaria de la voluntad de Dios. Ahora entienden la idea entonces. ¿Cómo la puedo...? Es que a veces me encanta que el libro sea tan rebuscado y que Pablito sea tan rebuscado en los términos de decirlo. Pero yo lo que quiero tratar es de que cada uno de nosotros lo bajemos a nuestra forma cotidiana de vivir. ¿Qué ibas a decir, Lucas? Porque después vamos con dureza de corazón, que fue otro lío más. Bueno, sí. En cuanto al conocimiento de la palabra, a mí me pasa que yo le predico a los pibes y los pibes salen de estar presos y conocen la Biblia y versículo y te lo citan, pero no tienen nada del Espíritu Santo ni de Dios. O sea, hasta la justicia a favor de ustedes, de ellos, no, conocen la palabra, han leído porque se han estado en el pabellón evangelístico, todo. O sea, la palabra en sí, por más que la conozca, si vos no vivís acorde. Ok. Ese es otro nivel de mirada, pero hagamos pausa porque después la vamos a seguir. ¿Qué piensan sobre dureza de corazón? Sí. Ok, vamos, ejemplo práctico, vamos, ejemplo práctico. A escuchar la voz del Espíritu Santo. Ser terco y... Ser terco, pero en ese ciclo de ser terco, ¿qué sucede? ¿Ah? ¿Cómo? Te está juzgando, se me oscurece el entendimiento. Ok. Hay una canción que dice, un himno que decía, sembraré en corazones de mármol. Sí. Entonces esta dureza de corazón me da la sensación de un corazón de mármol. Está bien, pero ¿hacia qué me lleva al final de eso? Sí, ese es el final, sí, total, pero ¿qué me lleva? Porque al momento quiero que noten esto, que no es un detalle menor.
Que es al momento en que yo entro, yo decido tener y endurezco mi corazón, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia siguiente natural que Dios hace? El entendimiento se oscurece. El entendimiento se endurece, pero ¿qué actúa Dios haciendo? No, bueno, ¿Qué hace? la palabra dice que el Espíritu Santo se contrista. Bueno, eso está bien, se contrista, pero ¿qué sucede? Y que Corta tu frialdad, relación con Dios. frialdad. Distancia, división. Corta, que es que Dios mismo te endurece más y te lo hace más terco, te hace más terco. Para Israel. Como el faraón. Moisés. Para que te hagas y te des un porrazo doble. Y esa parte a veces no la entendemos. Si esa es consecuencia, yo quiero que entienda, por eso hablo de responsabilidad. Si yo me alejo de Dios, usted está diciendo, ay, por gracia Él me va a venir a rescatar. No, Él te va a dejar más y te va a entregar. Puedes usar a veces el mismo término que decía, te entregaré a Satanás, porque ya está. Porque no está hablando de los que están en pecado. Él quiere rescatarte, sí, Él te ama y quiere. Se entiende, pero si vos endureces tu corazón, Él mismo va a aceptar esa actitud que estás tomando y te lo va a endurecer más. Como mente encallecidas. Porque mire, la parte que para mí me ponía muy complejo era decir, ¿cómo es posible que Faraón no la viera? Yo quiero que visualice usted eso, que no la viera. Ver el mar abierto. Quiero que me entienda esa parte, ver el mar abierto. Y usted no ve a Dios ahí. Imagínate. ¿Se entiende? Ok. Los religiosos, los fariseos y todo eso, cuando veían los milagros de Jesús y le salían, pero no respetaste el día de reposo. Pero no, y acababa de hacer. Y eso es por eso. paralítico, Y eso es más moderno, diríamos. Es más moderno. Quiero que se entienda. Y eso es más moderno. Quiere decir que con la dureza de corazón, que nos damos la cabeza contra la pared, en esa libertad con la que el Señor nos hizo libres, Él nos deja que sigamos duros y por lo tanto más alejados. ¿Y hasta cuándo? Hasta que te des un golpe muy, muy, muy fuerte y caigas Porque muy la fuerte. misericordia de Dios y la gracia de Dios también actúa a Engancha con lo de rescatarnos los legalistas. antes de que muramos del todo, no sé. La contraparte de esto es, yo quiero darle información y decir hasta dónde, pero la decisión final de hasta cuándo Dios lo decide, porque Él es el Dios soberano. Yo no voy a poder intervenir y decirte, no, cuando esté a punto, cuando venga el auto y va a dar el paso ahí, se va a dar para atrás y el Señor le va a decir, ¿te diste cuenta que si no hubiera, se entiende? O sea, nos puede rescatar, pero también podemos morir. Totalmente. Ok. Porque ese es el punto final de la responsabilidad de tus decisiones. No es, ay Dios, como a veces tenemos los que están fuera del mundo que dicen, es que Dios no lo... ¿Se entiende? Volvemos a caer en esto. O entramos en el juego de la viga y la paja o entramos en el juego del legalismo. En el caso del faraón quizás él era incrédulo y más trabajo esto. Quizás el que tiene a Cristo y va en este proceso de dureza del corazón, tiene más opciones de un cambio. Claro. O sea, puede ser que por un tiempo se endurezca y le van pasando cosas hasta que cae de rodillas y dice, Señor, sálvame, ¿no? Que esa es la expectativa que nosotros tenemos. Vuelvo a decir, esa es la expectativa. O como Jonás, que terminó enojado. Que también fue otra de las predicaciones que hizo Gustavo. Que hasta, ¿por qué le va a dar tanta bronca al tipo no ver la parte que era la bendición de que los estaba salvando por amor a él? Y no, y él seguir tercado que tenía que morir porque tenía que morir. Se entiende, pero eso no lo manejo. Lo que estoy tratando de decir es que con la dureza del corazón es un elemento oscuro que podemos al momento de transitarlo, por eso es que nos va deteriorando la falta de relación con Él, si estamos desde nuestro lado. Todas las narraciones de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan de eso. Sentimos que nuestro cuerpo, nosotros sabemos, por eso vuelvo a decir, nosotros sabemos cuándo no estamos. A nosotros mismos no nos podemos engañar. Esa es la parte, es mi principio de vida. Y ahí es cuando nosotros decimos, o hago al siguiente elemento, que es la pérdida de la vergüenza. Vamos a la parte práctica. La vergüenza es porque uno va creyendo cuando, sobre todo el pecador, ¿no? Que va pasando los límites. Y si se dan cuenta... Sí, porque va buscando una satisfacción que nunca llega. Entonces pasa otro límite, pasa otro límite. Bueno,
pecado sobre pecado. Claro, y perdió la vergüenza totalmente, ya nada de... Te fuiste al otro lado. Y sí, porque ya pasó tanto. Y siempre entra en este ciclo. Siempre entra en el ciclo, que esa es la parte que yo quería que nosotros visualizáramos, que fue lo enriquecedor de este proceso, es que nosotros cuando entramos en la pérdida de vergüenza nos animamos a hacer muchas cosas mucho más. Pero y entramos en el ciclo del pensamiento, sí, total, yo soy el que decido, yo soy esto y lo que fuere. Entro a decir, bueno, es que tal vez, digo, la gracia me va a recuperar. Esa es una ignorancia del conocimiento. Y de ahí vuelvo y se me endurece el corazón y se entiende el ciclo. Esta parte es lo que quería tratar de que pudiéramos visualizar en ejemplos prácticos. Voy a insistir en esto. Pero arranca con pensamientos frívolos, o sea, con una cosa media livianita. Sí, y después se va Como desviando. por ejemplo, bueno, soy boquense y me desespero porque perdió Boca, por ejemplo, un pensamiento estúpido, frívolo, como que la vida se me va con el fanatismo. Sí. Y con una cosa así, o por ahí, qué sé yo, especulando con una ganancia financiera, qué sé yo, un pensamiento que no parece tan... Sí. tan grave, Yo digamos. pienso que es como, que es como una pavadita, como un, uy, envidio una cosa, miro otra cosa, y es como un dominó. Que una cosa va llegando a la otra. hasta el final. Perfectamente. Bueno, esa parte ya la entendimos. Esa parte ya la podemos ahora procesar de una manera distinta porque entendemos el ciclo. Era la primera idea. De cuando hablamos de inmoralidad, vuelvo a decir, no entremos en el jueguito de los detalles de los pecados, pero entremos a que la inmoralidad, algo que no está dentro de la moral de Dios, es inmoralidad. Robarte un ganchito de la oficina es tan pecaminoso como robar un banco y tan inmoral. Tan no, pero... Tan es no. el primer Tan paso. no. Es Tan el no. primer paso. Tan- Es un pecado. Lo que pasa es que lo Pero no son todos los pecados iguales. Bien, bueno. que depende de la persona. Ok. El paso que te puede llevar a Tal cual. Bueno, eso ya me alegra, que por lo menos ya se empezaron a relajar y empecemos a ver remedio para la inmoralidad porque es largo Pablo destaca dos cosas en su argumentación cuando hablaba sobre la inmoralidad y cómo nosotros lograr salir de ella. La verdad en Cristo, ¿se recuerdan? La verdad en Cristo, ¿qué significaba? ¿Qué significaba la verdad en Cristo? Sí. ¿Ah? Claro, entonces era la palabra más vosotros, énfasis, los efesios recibieron la enseñanza acerca de Cristo, lo que usted sabe de Jesús, lo que cada uno de nosotros, vuelvo a decir lo que quiero que lo hagamos nosotros como que si estuviéramos diciendo, Pablo le está hablando a los de San Isidro, a los de Martínez, a los de Bécar, a los de San Fernando, a los de Bulón, le está hablando. Eso sería Efesios para mí. ¿Se entiende la idea? De esa manera, los que están viendo, bueno, también, pues su lugar donde usted esté. Pero la idea es esta. Entonces, yo me hago la verdad, toda la información, todo lo que Jesucristo, todo lo que vimos en las prédicas, todo lo que vimos en la enseñanza, lo que venimos a recibir, eso nos está dando un conocimiento básico para poder funcionar. ¿Se entiende? Dentro de eso, entonces, ellos oyeron de Cristo y fueron enseñados ¿por quién? Porque Cristo te está moldeando. Cristo está en ti. Cristo, todas estas enseñanzas no pasan por arriba. Por eso, Graciela, es que vemos que el Espíritu Santo te habla y te dice, no estás haciendo bien esta cosa. ¿Por qué? Porque Cristo mismo está en vos y te está diciendo. Ahora, si nosotros lo oscurecemos, nos metemos en todo el circuito por el otro lado, por mi responsabilidad no va a haber manera de oírlo. ¿Se entiende? Entonces, en esa línea, pero hay un detalle más, que es para ustedes diferencia entre verdad enseñada y verdad encarnada. Esto fue interesante para mí y se los traje para poder... La enseñada es lo que, por ejemplo, vos ahora estás haciendo, un maestro lo que hace es enseña, un pastor enseña. La Biblia. Ahora, la cuestión es cuando la obra del Espíritu Santo hace que esa verdad y yo diga, claro, cuando leo, yo puedo leer la Biblia un montón de veces, pero cuando digo, ahora entiendo, esto es para mí, me saltan las letras y se me meten adentro en la vida encarnada.
para él. La verdad encarnada Espera. principal es Jesús. Ok. Jesús es la verdad. No, pero encarnada cada uno. Yo creo Sí, que espera, pero es válido. Pero es válido, sí. yo creo que la verdad enseñada es lo que aprendemos. La verdad encarnada es cuando lo ponemos en práctica, cuando nuestra vida se nos... Sí, seguí hablando, ¿eh? Todo un proceso de enseñanza moral cristiana que comienza con el conocimiento personal de Jesús. Cuando yo acepto a Jesús empieza el proceso de enseñanza, ¿está bien? Y la encarnada, Jesús de Nazaret es el mismo de la encarnación, que era lo que decía Pierre, de la verdad. Conocerlo a Él es conocer ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué es encarnacional? ¿Por qué es encarnacional? Porque es una persona. Porque es una persona, pero ¿qué es? Porque vive en nosotros. Ese es el punto. Cuando hablamos de encarnación, no es externo. Por eso es que la Biblia se hace encarnación, cuando yo la estoy leyendo. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Por eso se habla de encarnar la misión. O sea, hay una misión, pero ¿quién la lleva a cabo? Aquí, Señor, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá? ¿No? Aquí. Se necesita personas de carne y hueso que lleven adelante la tarea, ¿no? Ok. Que hagan viva la verdad. Bien. Entonces acá entro en este otro lío. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces vamos con eso. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La ciencia ya ha dado más o menos su respuesta, pero ¿cuál es? ¿Ah? Sí. Pero era la imagen que encontré y no tuve muchas ganas de ponerle... Le corto si quiere la cresta y ya la hago. Pero bueno, ¿cuál sería? ¿Quién es? ¿Ah? Sí, pero bueno, no le vamos a ver. Yo voy a valorar el comentario. Pero bueno, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? ¿Mm? Ahora, denme el argumento. Dios creó los animales, no los huevos. Yo creo a los animales. No a los huevos. Nació grande la gallina. Está bien. Ahora, comparto con eso, la parte interesante es que las aves no son animales. Ok, Él creó las aves en ese punto, y eso es lo que más o menos ahora la ciencia está descubriendo, porque siempre y seguirá siendo una discusión semántica esta, de quién es el huevo o la gallina, pero yo puedo caer en el juego de cuál es uno o cuál es el otro, ¿se entiende? Pero ¿por qué traje este ejemplo? Es porque si usted no está vestido de Cristo, si usted no puede diferenciar con la palabra, y usted no está vestido, mire la palabra que utiliza el autor, está vestido. Si usted no se pone la camiseta, yo soy guatemalteco, pues hoy me puse la camiseta de Guatemala. ¿Se entiende? Se entiende el cudo. Pero lo que quiero es que cada quien cuando está vestido, ustedes son argentinos, están vestidos de argentinos. Pero más allá de eso ya hemos hablado de la ciudadanía y hemos hablado que estamos con una ciudadanía que es arriba de ¿qué? De cualquier país. De lo terrenal, y estamos vestidos de Cristo. Entonces cuando yo entiendo esto, yo ya puedo, pero si yo no estoy vestido y no conozco ni la palabra, voy a caer en el juego. No, fue el huevo, porque la lógica me dice que el huevo. ¿Por qué? Porque hoy en la realidad que veo, que de dónde vienen los pollitos, del huevo, y lógicamente digo, primero el huevo, y a veces decimos, no, es la gallina. ¿Se entiende? A veces nosotros caemos en este juego, pero cuando nosotros tenemos la autoridad de que estamos vestidos, nosotros vamos a tener claro la definición. Quería usar esta idea. Entonces, primero debe quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Y entra en el proceso claramente de esto, que si yo sigo vistiéndome de la misma naturaleza pecaminosa, voy a seguir pecando. Pero yo tengo que quitármela. El segundo paso natural de eso, ya estamos entrando en la segunda, es renovarme, empezar a cambiar, empezar a aplicar de lo que es conocimiento, y que es conocimiento de Dios, y a la vez, ¿qué sería? A la vez, conocimiento y la parte encarnación. Entonces, cuando yo ya empiezo a hacer mío, y dentro de esto hago un paréntesis, ¿por qué traje lo de la conferencia misionera? Porque esos 5 elementos que Leo nos estaba compartiendo son los elementos que nosotros a veces ponemos en pregunta en relación de la misión. Por eso es que nos cuesta enviar misioneros. Por eso es que cuesta que la conciencia misionera aparezca.
cuando hablamos de plata. Más de lo que ha hecho la iglesia para mostrarte que la está usándose para eso, más ya no se puede. Sentir solamente es agarrar a toda la iglesia, subirla encima y llevarlos a los aviones a que vayan a Mauritania, donde hemos estado, que vayan a Marruecos, solo de esa manera nos quedaría. ¿Se entiende? Pero de que se ha hecho. Entonces, cuando entendemos la misión, cuando nos la hacemos encarnacional, entendiendo el id desde todas las miradas, hacemos la misión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros renovamos nuestra mente, entramos entonces en la última acción, que es entonces sí, yo ya voy a defender el cuadro al cual yo represento. Y mira algo natural que ustedes no lo notaron, que tal vez hasta Gustavo, que es futbolero, sí lo dijo. Cuando vio la presentación de los misioneros que tenemos en San Luis, ¿qué dijo? Que tenía la camiseta de Tigre. Del que tiene una estrella. Bien, vamos todavía, ¿eh? Vamos todavía. Pero se entiende. ¿Por qué? Porque él disfruta de eso. Y cuando hablamos con él, entendemos porque está en su encarnación, está en su naturaleza, hablarlo y conversarlo. Esa es la vida cristiana, en ese sentido. Entonces, debe quitarse, dejo de hablar de fútbol, ya caemos en legalismo. Yo soy así, a mí me gusta el fútbol, pero no hago lo que tengo ya. Si lo caso a otro nivel, entré en el otro ciclo, ¿se entiende? Entonces, cuando lo hago encarnacional, en esta manera, entonces debe ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Cuál es? Así que no es suficiente desvestirse de la vieja naturaleza, que sería el aspecto negativo. El creyente debe también vestirse de una nueva naturaleza, el aspecto positivo, y la nueva naturaleza es el estilo. Acá ya usó esa palabra, estilo de vida. De acá en adelante yo tengo que vivir de una manera diferente. Mi dinámica tiene que ser diferente. ¿Se entiende? Ya es otra cosa. Entonces volvemos al ejemplo que vos mencionabas. Tiene la palabra, tiene el conocimiento y todo, pero si no hay un estilo de vida diferente, algo de los pasitos se los saltearon por ahí. ¿Está bien? Sin juzgar ni nada, ni meter ni entenderlo, simplemente pongo. Pero dice, y se han puesto de la nueva naturaleza que se ha renovado el conocimiento de imagen de su Creador. ¿Por qué? Porque al momento en que crecemos a Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué se restaura? La imagen perdida cuando fue en Génesis 3. Cuando una de las características fue, se perdió la relación con Dios, pero se perdió la imagen. Sin entrar en detalle. Bueno, vamos entonces, en el cuadro 2, estamos ya hablando el pecado. Ahora ya entramos a los detalles más técnicos que querían hablar. Él hace una lista de lo que serían las cosas que hay que desvestirse y las cosas de las que hay que vestirse. Y él puso un ejemplo en paralelo, y Pablo presenta una primera lista de pecados en las que el énfasis cae mayormente sobre las relaciones interpersonales. Que este es el otro elemento que al momento de la caída, ¿qué sucede? Hablamos de la primera pauta, que es la imagen se rompe cuando cae el pecado. ¿Qué es lo segundo que se rompe? ¿Cómo? Las relaciones. Entonces, por eso es que el énfasis, cuando estamos nosotros desvestidos y seguimos en nuestra vieja naturaleza y somos vestidos de la nueva naturaleza, las relaciones se tienen que restaurar. Ahora, y dentro de esto nos da un proceso de cómo hacerlo. Hay cosas que yo siempre digo, que en lo que se pueda vivir en paz con todo, ¿sí o no? Pero hay una realidad, que hay veces que no sucede. Hay veces que no sucede, hay veces que hay malas interpretaciones, hay malos actitudes, hay errores con lo que fuere. Yo tal vez me equivoco y eso generó algo, o sea, se entiende. Y todo lo que quiera, pero dentro de eso Él ha establecido que en lo que nosotros podamos y ha dado procedimientos. Dentro de lo que es Jesús, habló claramente de los procedimientos en caso para restaurar relaciones. A veces volvemos al punto que decía, si yo tengo que dejar mi ofrenda y dejo mi ofrenda, voy a disculparme, pero no hay manera de que se restablezca en esa acción, tal vez necesitaré invitar a un tercero que sea el que me acompañe a hablarle. Y si eso no funciona, bueno, hermano, que el Señor te bendiga, chao, ya está, listo. ¿Se entiende? Que se restablezca una relación luego de un enojo no significa que se pueda estar en desacuerdo, porque es buenísimo
estar en desacuerdo, pero que la relación o la unidad, nosotros que somos un cuerpo, no se vea perjudicada. Porque todos somos distintos y podemos tener formas de manejarnos diferentes. Pero eso no quiere decir que eso nos lleve a decir que está enojado. O sea, no estar de acuerdo no significa estar enojado. Muchas veces, otras veces sí, pero... Bueno, entonces ahí ya pusiste las posibilidades. Por eso te digo, ya puse... No, pero estoy enojada, ponele, un ejemplo, estoy enojada, hablo no sé qué, se reconcilia la situación del enojo, Okay. eso no quiere decir que yo comparta lo que estuvimos ahí como discutiendo. Bueno, vos tenés tu opinión, yo tengo la mía, vos tenés lo tuyo, yo lo mío. Porque a veces se confunde Está bien. y con que yo tenga mi opinión y mi forma de actuar con enojo. Y eso es muy serio. Eso es muy serio. Si eso complica más la relación. Porque una cosa es el enojo, pero otra cosa es no estar de acuerdo. Sí, Pero generalmente cuando uno no está de acuerdo con una persona, ya hay como un distanciamiento y un rechazo. Pero no enojo, ahí dice enojo descontrolado, reconciliación No, yo lo que... Pero vayamos a la base, lo que trato de decir. Lo que hay que evitar es que porque vos pienses distinto a No mí, te tengas que enojar, yo pero me enoje, siempre pero una vos- de las partes suele siempre enojar. No, bueno, eso es una Bueno, cosa. bueno, Son más... yo comparto y creo lo que están diciendo. Lo que me hace ruido, espera, déjame, lo que hace ruido es que somos seres humanos, relacionales en un mundo caído. Entonces, esto significa que aunque mi desacuerdo, que vos lo llamas livianamente desacuerdo, para vos es liviano, para mí no es liviano, y por lo cual ese desacuerdo ya me genera enojo. Entonces ya la dinámica se rompió, entonces no hay juego en eso. Poder aceptar tu punto de vista. Si tengo, pero eso significa que tenés esa capacidad, y vuelvo a decirte, en seres humanos, y estamos en un círculo donde tú, por tu naturaleza, personalidad y demás, y mirada, Cuando uno está seguro de su punto de vista, podés comprender el punto de vista del otro que no coincide con el mío. Respeto tu opinión Y si no, equivocada. No, respeto tu opinión y yo no coincido con la tuya. claro, pero ahí termina. Yo lo que quiero cerrar esto, quiero cerrar, permítame. Quiero cerrar esto porque la parte central es interpretar esto. Que como es cada persona, es un mundo, lo que trato que entiendas es esta parte. Puede ser que tú digas tranquilamente, decir, ok, no te comprendo, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero está todo bien, mira la frase que usé, y el otro lado dice, ¿cómo que está todo bien? Para mí no está bien, porque vos no pensás lo mismo que yo, por lo tanto yo ya no tengo ganas de hablar contigo y se acabó y listo, chao. No tenemos que pensar todo lo mismo. No, pero yo ya puse mi punto y eso significa que yo estoy llegando a otra dirección. Diciendo que no, nadie te está diciendo que no, sino que no Se entiende. de que el otro Entonces, en esa línea sí, Marcelo. Ahí habla de enojo descontrolado. Claro. La palabra dice que el enojo no es pecado. Dice. No. Airado, pero no pequéis. Claro, O sea, un puede estar enojo con control, con tiempo, no está mal. Claro. Ahora, cuando ese enojo perdura, Claro. entonces no hay reconciliación oportuna. Sí, la parte es que de mi lado, yo vuelvo a insistir en esto, de mi lado, aunque sea un enojo descontrolado, de mi lado, tengo que procurar la iniciativa de reconciliación. Hago el mecanismo, ¿cuál sería? Dejo mi ofrenda, me acerco a vos y te digo, mira, sé que no andamos bien. Me atendés el teléfono, te mando un audio, un WhatsApp, quiero hablar con vos, quiero arreglarlo. Y el tipo no te responde. Ok, listo. Venís a la iglesia y le decís, mira Marcelo, me acompañas porque quiero ir a hablar con mi hermano y tratar. Y el tipo te ve, los ve llegar a los dos, trata, ¡pum!, te cierra, listo. ¿Qué decís vos? ¿Qué decís? Ahí ya intentaste, aunque ese enojo descontrolado sea tuyo o del otro, pasa lo mismo. Terminado ese ciclo, espera, déjame terminar. Terminado ese ciclo, ya está. No hay otro procedimiento, porque eso depende de Dios, ya no depende. Que Dios le hable a él y que Dios me hable a mí, que encontremos una forma para reconciliar. Vos hiciste lo que corresponde. Claro, sí. Para la reconciliación. Y el otro mantendrá su enojo descontrolado. Totalmente. Delante de Dios, vos salís justificado y el otro. Totalmente de acuerdo, pero el punto era ese, que nosotros debemos en nuestra actitud cristiana
Responsablemente es vivir en paz con todos, tomando las iniciativas hasta el nivel donde nos permite. Y de fuera de ese nivel ya no podemos. Que no quiere decir pensar igual. ¿Cómo? Que no quiere decir pensar igual. Porque todo- Totalmente de acuerdo. Siempre va a ser así en esta línea. Bueno, Pablo presenta esta primera lista, sigo insistiendo, de vicios o pecados en lo que enfatiza las relaciones. Quería enfatizar esta parte de relaciones. Sí, sí. Perdón, una aclaración. A ver. La reconciliación oportuna también implica autoexaminarme y ver si el otro no tiene razón. Dar un tiempo para ver si el otro no tiene razón y soy yo el que estoy equivocado. Porque si yo siempre creo que tengo la razón, entonces, por más que diga, traté de reconciliarme, delante de Dios no estoy bien. No, pero bueno. Sí, está bien, pero la contraparte es que voy al punto de partida. La palabra nos enseña que estés vos correcto o no estés correcto, no cambia la iniciativa. Eso tenés que dejarlo de lado. ¿Me seguís? Entonces, la reconciliación oportuna está en ese punto, que es... Sí. Que fui a pedir perdón a una persona Ok. y yo no, obviamente no estaba de acuerdo con todo lo que me hizo y el daño lo tengo hasta el día de hoy y lo hice porque no podía vivir tranquila, para yo liberarme. Ujú. Y la otra persona sigue pensando igual, pero por más que... Y no entendía, pero ¿por qué me pedí perdón? Si yo fui el que te hice daño. Por mí. Y listo. Ujú. Entonces lo hice aún para liberarme de esa carga. Ok. Dentro de eso solo agrego un detalle que sería en sanidad interior hablaríamos decir, cuando vos le hagas el siguiente paso, que es hacerlo por el Señor y entregárselo a Él, todo, el ciclo completo está terminado. Claro, no, bueno, ya lo Está hice. bien, por eso me quedo feliz. Entonces vamos al elemento que es robar, no entremos en detalle porque es muy claro, sea la acción que hagamos, tengo que pensar lo opuesto, conversaciones obscenas también vamos sobre la misma. Y animosidad fue bastante interesante para mí. Hice un pequeño párrafo extra, por lo tanto, leyendo el pasaje, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enoje les dure hasta la puerta del sol, ni den cabida al diablo. Un elemento interesante que no lo desarrolló el material, pero creo que hay que tomarlo en cuenta siempre. El que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con las necesidades. Evite las conversaciones obscenas, ya dije que era claro, pero cuando entra en esta parte, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué era lo que él quería transmitir cuando él habló de animosidad? ¿Qué quiere decir con esto? El pecado del descontrol emocional. Hoy estoy muy bien con mi hermanito, mañana ya no estoy bien con mi hermanito. Es el mismo hermanito, no cambió, sigue con sus desacuerdos, pero yo sí cambié emocionalmente. Hoy lo recibo de una manera, lo recibo de otra, hoy lo veo de una manera, lo veo de otra, y esto significa un descontrol, por eso pasa amargura, ira, enojo, gritos y calumnias. ¿Se entiende? Entonces, termina: el creyente no debe destacarse por ninguna de estas cualidades negativas que están asociadas con el ojo pecaminoso. Entonces, voy avanzando. ¿Qué piensan de esto? Noticia de último momento, fue en esta semana. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? La joven fue atendida por psicólogos, un aviso virtual que salvó una vida. ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? No entendí. ¿No pasó? ¿Saben la historia o no saben la historia? ¿Ah? ¿No saben la historia? Ok. Ok, el resumen es: Roblox es un juego virtual. No, es un juego como el Nintendo, como es el Xbox, es esto, y se baja una aplicación y se juega. Es un juego para chicos, adolescentes. Dentro de eso se hacen diálogos. Y una de las chicas, una chica argentina, puso que ella quería suicidarse. Cuando se puso esa palabrita de suicidio, automáticamente el sistema, que ahora tiene la inteligencia artificial, detectó esa palabra y mandó una alerta a los que son los servidores en Estados Unidos
de esta palabra y que había una niña de este rango de edad. Y le dio todos los datos y se los mandaron inmediatamente a la policía de Argentina, a la que está encargada de este tipo de tratamientos, y ellos fueron a tocarle la puerta a la casa, los padres ni se habían enterado, y esta nena que estaba pensando suicidarse está ahora atendida por psicólogos. Fue increíble, toda la historia fue increíble en ese sentido, pero ¿qué es lo que quería traerles a ustedes? ¿Qué piensan? Pensando en que habían oído la noticia porque fue muy importante, pero es todo el tiempo nosotros tenemos sobre las redes sociales, tenemos sobre los juegos, tenemos un montón de planteos en negativo, ¿sí o no? Sí. Le tenemos cuestionamientos todo el tiempo y estamos orando y le estamos dando todo, pero también hay cosas buenas. Y cuando traté de transmitir esta idea, era decirles de que cuando estamos hablando de todas estas cosas, hablamos de inmoralidad, hablamos del pecado, hablamos de todo esto es negativo, pero Dios no solamente quiere quedarse en lo negativo. Por eso es que Él entra a transitar sobre lo que son las virtudes. Empieza a desarrollarnos, pero siempre sin dejar la advertencia. Entonces Pablo presenta en este párrafo las virtudes en sus formas a las que los efesios deben ¿qué? Aspirar. ¿Qué es? Querer, desear, anhelar, vivir. Exactamente. Entonces, todo el tiempo, si yo solo me enfoco en las cosas negativas de la vida y me enfoco en las cosas negativas de lo que es el pecado, voy a vivir arrastrado, perdiendo el temor con el pecado. Por eso es que dije, no entró en el detalle, pero Satanás se alimenta de eso. Esto es lo que aprovecha y utiliza eso constantemente. Las redes sociales, yo las puedo usar para el reino, pero si yo aspiro como virtud, usarlo para el reino. Si no, le voy a estar dando palo todo el tiempo. ¿Se entiende? Pero esa es una responsabilidad, vuelvo al inicio, es una responsabilidad y tengo que recordar que era mi naturaleza pasada, cómo soy hoy y qué es lo que Dios está haciendo en mí. El ejemplo de eso es la cruz, símbolo de lo peor, pero cómo Dios lo transforma en un símbolo de salvación. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos esa mirada negativa, en el poder de Dios se puede transformar en algún instrumento de salvación. Totalmente. Por eso es que Él hace el choque de lo que es el perdón y amor mutuo y la pureza y la acción de gracias. Estos son valores de virtudes, son cosas positivas que nosotros los cristianos debemos de trabajar también. ¿Qué significa? Perdón. Tenemos que trabajar en perdonar, en tomar iniciativas de perdón, de redención, de redimir. Yo viví en una etapa donde el deporte era pecado y era la pelota de fútbol era la cabeza del diablo. Todas las iglesias me mataban por ahí. El Señor, Era así. Y era así. ¿Qué estaría Jesús haciendo en este momento? Seguro que jugando al fútbol no, te decía. Total, entonces mucha gente, todo el tiempo la razón, y la razón de parte de mi llamado es tratar de redimir el deporte. Entonces esto es darle perdón. Yo siempre hago este comentario que muchos de los misioneros y gente que nos habló de la enseñanza sobre estos aspectos, incluyo la caja del diablo, que era la televisión, cuando ya no pudieron subirse a los aviones y viajar, ¿qué usaron? La caja del diablo, para bendición. Y nunca dijeron y nunca nos aclararon de que habían transmitido mal algunos conceptos. Entonces se entiende lo que dice. Entonces lo que quiero tratar es de que hay que redimirlo. Entonces el perdón y el amor mutuo debe de ser una de las virtudes que debe de generarnos. Ya los perdoné a ellos, ya les di gracias y me dieron, y entiendo que Dios usó todo eso para redimir, poder transmitir y acompañar a otros deportistas y gente, luego con algo de lo que hago. Pureza y acción de gracias me insta a mí que el saber, yo siempre a veces comentamos esto y lo hablamos la vez anterior con Martín también, que yo me mantenga puro, que yo trate de hacer muchas cosas bien, no es menos del que el Señor ha redimido de otra manera. ¿Se recuerdan eso? Que a veces yo me quedo cuando escucho el drogadito que tiene un gigantesco, impactante testimonio y digo, ¿se entiende? No. Nuestra pureza tiene un valor. Nuestras acciones de pureza y de actuar correctamente tiene un valor. Y tiene un plus que es el de acción de gracias, que es con lo que cierra. Entonces, perdón mutuo, amor mutuo, pureza y acción de gracia,
Cuando así lo hacemos, estamos dignificando y valorando lo que Dios creó santo y hermoso y limpio, verdaderamente satisfactorio y edificante y no frustrante. Esa fue la conclusión de que él nos expresaba en esto. Todo esto son valores positivos que nosotros debemos de transmitirle a la siguiente generación, a nuestros padres en la fe. Y por eso entré arrancando del legalismo, porque a veces nuestros pares o nuestra generación anterior nació mucho más con el legalismo. Y nosotros tenemos para darle a nuestros hijos, nietos y lo que fuera un poco más. Sí. Es que hubo una etapa donde yo, leyendo predicaciones de hace 200 y pico de años, me di cuenta de algo. Hoy la palabra decir puritano es una palabra que es ninguneada, se usa como algo peyorativo, y los predicadores puritanos del 1700 no hablaban del pecado en el sentido negativo. Y la gente cuando se arrepentía y había esos avivamientos, no era por temor del miedo, pánico a que Dios los castigara, sino por el reconocimiento de decir, mirá todo lo bueno que Dios hizo por mí, ¿y dónde estoy? Cambiaba la ecuación. Después, con el ansia de salir en los avivamientos, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se empezó a poner la carga sobre el otro lado. Es un pecador horrible, y Dios te va a castigar. Entonces nos perdimos de vista eso y empezamos a decir, yo quiero vivir una vida santa por miedo. Y por miedo nunca funcionan las cosas. Tal cual. Entonces no lo vemos como algo positivo cuando tendría que ser lo natural. Claro, y dentro de eso entonces podemos ver lo que dice Santiago del 22-27, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si sigo leyendo y quiero ganar unos segunditos más de ventaja, ¿qué significa esto? Pues sucede esta imagen, que es claro para el conducir. Yo puedo ser y dar en U. ¿Qué estoy haciendo? Voy en una dirección y tengo que dar el giro completo y ponerme en la otra dirección. Entonces, que eso quede claro. Manejemos o no manejemos, la hemos vivido en este sentido. ¿Qué significa? Cuando el momento en que acepto a Jesús, yo tengo que hacer un giro completo, tengo que hacer un cambio de dirección totalmente, ir para el otro lado. Cambian totalmente. Por favor, cuando usen fracciones matemáticos, digan un giro de 180 grados, no de 360, porque vuelven al mismo lugar. Bien esa, ¿eh? Bueno, castigo. El versículo 5 continúa tratando el tema de la inmoralidad. Acá ya entra el tema de la inmoralidad y estoy ya presionado con el tiempo, con énfasis diferente. Pablo pasa de su tratamiento de la conducta cristiana a modelos de motivación y añade vidas negativas que nadie, 3 advertencias para desechar una conducta pecaminosa y optar por vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero antes de entrar a estos 3 elementos, nadie puede heredar, nadie puede engañar y nadie puede ser cómplice. Debemos de recordar que Pablo no está prohibiendo, porque a veces nos ponemos en esta parte que es, con esta gente no me junto, que está con este que son, voy a decirlo, son del otro lado, o son de otra cosa, yo con esto no me junto, con esto no hago, con esto no, ¿se entiende? Tiene problema de adicción, vamos a la iglesia, mejor si no entran porque nos pueden contaminar. ¿Se entiende esta idea? Pablo no está planteando eso. Pablo está planteando todo lo contrario, con eso tenemos que relacionarnos, porque si no, no vamos a poder ser luz. Entonces, siguiendo sobre esto, entonces, este era el énfasis que quería darle. Usted puede ver más en detalle lo demás. Entonces, cuando hablamos de la vida, ¿cuál es la palabra clave que utiliza en ese bloque sobre la vida? Jesucristo. Pablo continúa en este párrafo dando razones por las cuales los creyentes deben abstenerse de toda forma de inmoralidad, si es que quieren vivir con responsabilidad como hijos de luz. Entonces, la palabra clave es, si yo soy responsable a la cruz, el ejemplo que nos dijo claramente, el costo que tuvo la cruz y el cambio de giro o el significado diferente que tiene la cruz, yo puedo ser responsable. Cuando yo ya soy hijo de luz, no hay vuelta. Si soy responsable. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces estamos hablando sobre ¿cómo? ¿Ah? Y sí, porque quiero tratar de por lo menos toquen tener tocado el capítulo. Dentro de esto, queda poco. Dentro de esto, lo que somos luz en el Señor,
Los creyentes han sido llamados a vivir una vida que exprese la realidad, que son portadores de la luz de Cristo y en consecuencia la pureza y la transparencia han llegado a ser partes de su naturaleza. Sí, lo que somos, yo quise enfatizar, lo que hacemos y lo que puse en la imagen es tratar de que a veces nosotros sopesamos uno y lo otro. Y quiero tratar de que visualice que no es lo que somos y lo que hacemos, es solo un balance de las dos cosas. Es que somos lo que hacemos. Porque somos lo que hacemos, es una sola cosa. No son dos cosas que tengo que, una pesa más que la otra. Así es que yo soy el ser. ¿Y el hacer qué? No, yo voy el ser. No, el ser y hacer van de la mano. Que ha llegado hasta ustedes, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprensión plenamente. Hay un equilibrio, por la gracia Dios ha completado en ustedes todo, no lo hace a medias, lo hace completo. Entonces dentro de esto, lo que rechazamos la obra de oscuridad, Pablo suena categórico cuando dice no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, como ya lo hice antes. Pablo exhorta a los efesios a separarse de las tinieblas. Yo tengo, por eso me gustó la imagen, yo tengo el control. ¿Sí? La mano me quiere agarrar, pero si yo me echo para atrás, no me va a agarrar. Entonces yo tengo que tener claro esa parte, de que yo puedo decir no. Yo puedo decir no gracias, porque soy un hijo de luz. Puedo determinar esta parte. Advertencia contra la idolatría. No forman alianza con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad. O comunión puede tener la luz con la oscuridad. Claro, yo puedo rechazar, yo puedo decir no gracias. Está todo bien, pero no. ¿Se entiende? Pero no. Y dentro de esto, entonces, en todos los ámbitos, y esto fue lo que acabamos el sábado pasado, se hizo la actividad de lo que es Octubrillante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia estamos conscientes del impacto que tiene esta festividad, si le puedo llamar así. Entonces, el punto central es que nosotros debemos de tenerlo claro. Ahora, dentro de esto se hace una lucha como institución, iglesia, y una lucha personal. Ahora, cuando hablamos de esto que es personal e institución, ¿se entiende la diferencia? Es conversable con la gente y la otra es a través de propuestas. Lo institucional significó hacer esta propuesta en este caso fue en Becar que se hizo. Pero hay iniciativas que yo puedo tomar cuando hablo con la gente. Mira, estoy preparándome en esto. ¿Y por qué lo estás preparando? No estoy atacando, simplemente estoy cuestionando, estoy preguntando, queriendo conversar, queriendo aprender por qué lo estás haciendo. Una actitud diferente, que esto siempre lo hemos dicho. ¿De qué manera tú ves a las otras personas? ¿La ves desde la mirada de, lo siento, te vas al infierno, chao, chao? ¿O la estás viendo como la persona que Jesús vio y tuvo compasión de ellos? Que los vio como ovejas sin pastor. Se entiende, hay dos maneras distintas y hay dos formas diferentes. Entonces, si quiero cerrar con esto, no vamos a llegar al total al final, pero quiero llegar, ¿cuál es la diferencia entre estas imágenes? ¿Cuál es la diferencia? Uno es luz y el otro la mira de lejos. Uno es luz y otro la mira de lejos. A ver, ¿qué piensa el resto? Con esto terminamos. En realidad, acá el libro dice que el creyente no tiene una luz propia, sino que refleja la luz de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí podemos ver esa imagen como reflejando la luz de Cristo, porque yo conozco al Señor y hablando un poco de esto que decís, del que no tiene a Jesús, bueno, puede ver un poco, no sé si es mucho esa luz, porque no puede Somos ver. los planetas que no tienen luz propia. Nosotros somos luz y este señor está recibiendo un pequeño poquito de luz externa. Que es la Bien, lo que quería recordarles es de que nosotros somos hijos de luz, pero eso significa que donde hay luz tiene que haber ¿qué? Oscuridad. O sea, de la manera que fuere, usted tiene que brillar, usted tiene que alumbrar. Por eso es que le puse los dos ejemplos. Usted, siendo usted mismo por lo que usted es caminando en la calle, usted ya es luz.
Julio, Sí. además de ser consciente de que el que está fuera de Cristo anda en la oscuridad. Y tener esa sensibilidad de que el otro anda en la oscuridad y vos tenés la luz que lo podés iluminar. Y pensar eso, que nosotros tenemos la luz adentro. Y se resalta la luz porque la gente la ve. Sí. A mí no pasa. A todos nos pasa. Se nota la luz en el medio del mundo oscuro. Entonces ser consciente de eso y que podemos darle la luz a gente que anda en la oscuridad. Por eso lo que quise es evidenciarlo. Usted es luz. Pero tenemos dos momentos en que sucede. Usted caminando en la calle y usted compartiendo la luz. Son dos acciones distintas. Pero eso no quita que usted es luz. ¿Oramos?